que si hay algo que tiene el poder de desalentar, desmotivar, desmoralizar a personas que están en una causa, es ver cómo aquellos que lucharon con ellos retroceden abandonando la lucha. Eso tiene un efecto sumamente desmoralizador, desalentador. Y es simplemente porque cuando uno ve que muchos están huyendo, uno siente un deseo interno de huir también con ellos. Todos corren hacia un lugar y de alguna forma, sin saber qué está pasando, vas a tener ese sentido interno de huir. Alguien decía que la deserción es algo sumamente contagioso y que un desertor puede golpear fuertemente los ánimos de un grupo estable y motivado. Solo un desertor puede hacer eso. De hecho que esto es tan serio, que nuestro Señor, cuando estableció las leyes sobre la guerra, porque eso está estipulado, tipificado, legislado en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor, cuando estableció las leyes sobre la guerra, específicamente en Deuteronomio capítulo 20, tomó como algo sumamente importante que las tropas no se desalienten. De hecho que según el verso 2 y 5 de Deuteronomio capítulo 20, no hace falta que lo busquen, básicamente lo que tenía que hacer el sacerdote era juntar a las tropas y arengarlas, darles ánimo, diciéndoles, ustedes se han reunido aquí hoy para ir a la batalla, oye Israel, no desmayes, que tu corazón no desmaye, no temas, no os azoréis, es una palabra también que la tenemos ahí en el Éxodo capítulo 20, porque Jehová tu Dios está contigo para pelear con vosotros contra vuestros enemigos y para salvarlos. Así que tenía que pararse el sacerdote, el que ministraba la palabra de Dios, y dar ánimos a las tropas antes de ir a la batalla. Pero algo que llama la atención en Éxodo capítulo 20 es la manera en que los oficiales tenían que alistar a las tropas para ir a la batalla. Ya les voy a decir por qué esto es lo que llama mucho la atención, esta forma en la cual ellos alistaban a las tropas. Según Deuteronomio capítulo 20, versículo 5 al 8, ellos debían depurar el grupo de la siguiente manera. Separaban los oficiales y decían, si alguno ha edificado una casa y aún no la ha estrenado, regrese a su casa y estrénela. No sea que muera en la batalla y otro la estrene. Si alguno ha plantado un viñedo y aún no ha tomado fruto de su viña, vuelve a su casa y disfrute de su viña. No sea que muera en la batalla y venga otro y la disfrute. Si alguno ha desposado a alguna mujer y aún no se ha gozado con ella, regrese a su casa y gócela. No sea que venga algún otro y se goce de ella. Así que básicamente era casa, viñedo, esposa. De esa manera se comenzaba a depurar el ejército. Pero lo que llama la atención y la depuración final es según el versículo 8, cuando los oficiales debían de pararse una vez más y decir, y leo textual, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? ¿Quién tiene miedo? ¿A quién el miedo lo está carcomiendo? ¿Quién es cobarde? ¿Quién es medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hasta su casa, y aquí está el peligro, vaya y vuelva a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Miren, esto es tan serio, hermanos, porque el terrible efecto que ellos podían producir en las tropas en medio de la batalla era tal
que era mejor ir sin ellos. Era mejor ir sin aquellos que empiecen a huir en el medio de la batalla. Hermanos, eso es sumamente desmoralizador. Estamos luchando, estamos aquí en las trincheras, cuerpo a cuerpo, y de repente estás viendo que aquellos que han luchado contigo empiezan a huir. Eso desanima. Y la pregunta es, ¿qué relación tiene esto, Deuteronomio capítulo 20, con el texto que nos toca hoy? Tiene muchísima relación. Tiene mucho que ver, diría tiene todo que ver. ¿Por qué? Vamos rápidamente a ubicarnos en el texto. ¿En qué parte del libro estamos? Básicamente lo que el escritor viene haciendo, lo que el que escribió Hebreos, que no se sabe quién es, viene haciendo es explicando a sus lectores la superioridad de Cristo. Luego les dice que él quiere tocar un tema muy profundo con ellos, que es Jesús siendo declarado como sacerdote según el orden de Melquisedec, un tema sumamente profundo. Pero también les escribe que este tema va a ser muy difícil para ellos comprenderlo, porque por negligencia, por descuido, por pereza, ellos se han vuelto tardos en oír. También se puede decir, se han vuelto lentos en entender la palabra del Señor. Así que ese era un problema que estaban pasando ellos. Así que él venía explicando cosas en cuanto al Señor, su obra, su persona, su hermosura, y él hace una pausa a su enseñanza para exhortarles a estos hermanos, a quienes se fue dirigida esta carta, para que ellos maduren espiritualmente, que no tiene nada que ver con la madurez física. Puede haber un hombre maduro de 15 años y un inmaduro de 80, espiritualmente hablando. Así que él pausa su enseñanza para decirles que maduren y que salgan de ese letargo, de ese estancamiento espiritual. Y luego de esta exhortación a que ellos maduren, en medio de la pausa que ha hecho, pasa a hablar de los apóstatas. ¿Y qué son los apóstatas? Son aquellos que por un tiempo afirmaron creer en Jesús y en el Evangelio, pero luego de un periodo se volvieron atrás, retractándose y negando al Señor Jesucristo. Un incrédulo no puede apostatar. Para apostatar primeramente hay que afirmar creer. Y después de decir que ha creído, tiene que retractarse, tiene que ir para atrás, tiene que negar aquello que alguna vez afirmó. Perdón por el énfasis, pero eso es un apóstata. Así que después de hablarles de la inmadurez en la cual ellos estaban, él toca el tema de la apostasía, de los apóstatas. De hecho, que también quiero aclararles que los apóstatas no son verdaderos creyentes que dejaron de creer. Buen concepto. No son verdaderos creyentes que dejaron de creer, sino que son falsos creyentes que terminan manifestando lo que realmente hay en sus corazones. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros para que se manifieste que en verdad no todos son de nosotros. Así que como se muestra en Deuteronomio capítulo 20, versículo 8, como un soldado medroso y pusilánime huyendo en medio de la batalla puede apocar, desalentar el corazón de sus hermanos, así también los apóstatas podrían haber golpeado muy fuertemente los ánimos de la congregación al cual se dirigió esta carta. ¿Ven la similitud? Y lo más probable, basándome en la exhortación del escritor, lo más probable es que este golpe haya sido fuertísimo, este golpe anímico haya sido muy fuerte, debido a que gran parte de ellos se encontraban en inmadurez espiritual. Si lo que retroceden pueden golpear a los maduros, ¿cuánto más golpearán a los
a los... Entonces el escritor de Hebreos, después de estas palabras con advertencias tan duras, rápidamente, pastoralmente diría yo, se apresura a fortalecer el ánimo de estos hermanos. Y va a hacer esto en base a dos verdades enormes, en base a dos verdades enormemente fortificantes. Punto uno, en base a la justicia de Dios. En base a que Dios es justo. Y punto dos, en base a la fidelidad de Dios. Repito, lo va a buscar fortalecer a los hermanos en base a esto. Entonces, básicamente la gran idea alentadora del autor va a ser en base a que Dios es fiel y Dios es justo. Dios es justo y Dios es fiel. Y quiero ir ya directamente al primer punto, a la primera idea, a este primer argumento de ánimo, la justicia de Dios. Dios, hermanos, Dios es justo. ¿Amén? Dios es justo. ¿Amén? Y vamos a ver en los versos 9 y 10, específicamente, por qué el que Dios es justo debería de animarnos. Dice el verso 9, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Voy a leerles otra versión, la versión de las Américas. Por ahí el cambio de versión les ayuda a que estas frases tengan más sentido, estén más masticables. Dice la versión de las Américas, pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablamos de esta manera, así de forma tan dura, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y pertenecen a la salvación. Ahora, miren cómo el escritor pastoralmente comienza esta porción reafirmando en la fe a estos hermanos. Hermanos, reafirmándolos. Con las palabras, pero en cuanto a vosotros, oh amados. Miren la reafirmación que se hace. Se establece en base a un contraste con aquellos que fueron mencionados en el ejemplo anterior, en cuanto a los apóstatas. Versículos 4, 5, 6. Ellos, los que estaban leyendo esta carta, no debían pensar que ellos eran los apóstatas a quienes el autor se refirió anteriormente. Probablemente uno cuando lee Hebreos capítulo 6, del 4 al 6, pueda quedar también hasta desalentado. Y la idea del autor no era desalentar aún más a estos hermanos. Entonces él rápidamente se apresura, repito, a que ellos no piensen que eran aquellos apóstatas a quienes él había hecho referencia en los versos anteriores. Básicamente la idea sería así. Están los que han degustado la verdad de Dios, pero esa verdad nunca se arraigó en sus corazones. Pero en cuanto a ustedes, queridos hermanos, estamos seguros de que poseen una fe genuina. Estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. También les dice que más allá de cualquier cuestionamiento por causa de la inmadurez de muchos de ellos, él se sentía inclinado, el escritor, a esperar lo mejor de ellos, porque los frutos que habían mostrado les daban esa confianza, porque estos hermanos dieron fruto de salvación. Y como ya les dije, está la frase, aunque hablamos así, o también otra versión, aunque hablamos de esta manera, se refiere a la forma tan dura en la que expresó las advertencias anteriores. Y perdón por la redundancia, el propósito del autor no era hundir aún más en el desaliento a estos hermanos por medio de sus exhortaciones, sino que más bien lo que él quería hacer es hacerlos conscientes de ciertas realidades espirituales y que ellos continúen en la batalla. De hecho, que ese es el motivo por el cual exhortamos, no para aplastar más al caído, sino que para que sean conscientes de ciertas verdades, por más duras que sean, y continúen. Amén. Si tu exhortación es para hundir, hermanos, es una exhortación pecaminosa. Amén. Amén. Amén.
es que realmente fueron cosas tan duras lo que Él les dijo, que Él rápidamente los levanta y los reconoce como hermanos para que ellos estén seguros de que son parte de la buena tierra que Él apenas había hablado en el verso 7. Luego en el verso 10 les dice estas hermosas palabras. Porque Dios no es justo para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Miren la primera frase, porque Dios no es justo. Miren, vamos a borrar eso. Porque Dios no es injusto. Miren la primera frase. Es simplemente la manera inversa de decir Dios es justo. Dios no es injusto. Así que después de reconocerlos como hermanos, les continúa animando diciéndoles esto. Hermanos, Dios es justo. Y básicamente la idea es Dios es justo y los está viendo, obviamente. Y Él no se olvida de las obras que con tanto amor hacen para Él. Él no se olvida. Y por obra, rápidamente hay que aclarar que aquí no se está refiriendo a obras para salvación, sino a aquellas obras que son la manifestación de una fe genuina. Él se refiere a esas obras que son como un sello en la vida de cada creyente. Se refiere a esas obras. Y miren también cómo el autor de manera implícita quiere hacer que ellos piensen en los atributos de Dios, en la omnipresencia, en la omnisciencia, ya que si Dios está en todas partes y Dios lo sabe absolutamente todo, Dios es consciente de cada obra que ellos han hecho por amor a su nombre. Dios es consciente absolutamente de todas ellas. Y Dios es justo y Dios no las olvida. Y Dios será justo a su debido momento para darles la recompensa, para darles su recompensa a aquellos que han hecho esto por amor de su nombre. ¿Vieron cómo trata de animarlos? Hermanos, Dios no olvida lo que ellos han hecho. Dios no olvida lo que nosotros hacemos. Cada obra que hacemos en beneficio de algún hermano es como si lo estuviéramos haciendo por nuestro Señor. Por eso dice el texto, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y este era uno de los principales frutos que estos hermanos tenían en cuanto a su conversión y en cuanto a que realmente tenían una fe verdadera, el servicio que se daban mutuamente. Hermanos, bíblicamente hablando, esta es una de las principales manifestaciones de que en verdad somos creyentes. El servicio en amor que nos mostramos los unos a los otros. Y digo servicio en amor porque el amor se demuestra mucho más allá que simples palabras. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, que dice, no solo de palabra, sino también en obra. De esa forma hay que amar. De hecho que también Jesús en Juan capítulo 13, 35 nos dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este es el sello de que realmente somos creyentes. El amor que nos tenemos los unos con los otros. Y en cuanto al servicio en amor, Jesús es tan claro y nos dice en Mateo 25:40, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste.
y se refiere a obras de servicio que los creyentes hacen por otros. Así que repito, hermanos, el Señor valora lo que hacemos y no lo olvida. Dios no olvida aquellas cosas que hacemos para el avance de su reino. Y Él es justo y será justo a su debido momento para recompensarnos. Dice un comentarista, Dios es justo, no olvida de bendecir a aquellos, de aquello que es bueno, ni de castigar lo que es malo. Sobre aquellos que han caído y han endurecido sus corazones, Él traerá juicio. Sobre aquellos que reflejan sus virtudes, Él derramará su bendición. Y uno podría preguntar, ¿cuáles son estas bendiciones? Bueno, en la vida terrenal el creyente recibe fuerza para resistir a la tentación y las pruebas de modo tal que su fe continúe creciendo y desarrollándose, y en la vida venidera, hermanos, estaremos juntamente con Cristo. Y a no ser que seas creyente, esto no va a significar absolutamente nada para vos. Algún día estaremos juntamente con Cristo. Así que hay bendiciones que Dios derrama aquí y ahora, fortaleza, madurez, templanza y muchos frutos del Espíritu, pero también hay una bendición futura que será que estemos eternamente con el Señor. Así que esta idea es retumbante y tenía que ser de motivación para ellos. Dios es justo y no olvida lo que cada uno de nosotros estamos haciendo. Y esto nos lleva al segundo argumento motivador o alentador, a la segunda razón de ánimo para estos hermanos. Y es que Dios es fiel, la fidelidad de Dios. Como ya hemos dicho, el autor va a animar a estos hermanos no en base a algo bueno que haya en ellos, sino en base al carácter de Dios, y ahora va a llevarlos a pensar en su fidelidad. Y no solamente su fidelidad, sino que también en la fidelidad de sus promesas. Nuestro Dios hace promesas y las cumple, y nadie puede oponerse a las promesas de nuestro Dios. Las promesas de nuestro Dios son una garantía para nosotros porque Él tiene todo el poder para garantizarlas. Y miren cómo aquí las promesas de Dios son una idea que nos lleva a pensar también en su omnipotencia, porque Dios es fiel, porque Dios es omnipotente, y el omnipotente es el que nos ha hecho promesas, por ende son una garantía para nosotros. Las promesas de Dios no son como las nuestras, gracias Señor por eso, no son como las nuestras. ¿Por qué? Porque simplemente las nuestras no son una garantía. Alguien puede prometer algo y simplemente no poder llegar a cumplirlas o morir antes de cumplir sus promesas. Incluso hay promesas, hermanos, incluso hay promesas que a la luz del entendimiento de la soberanía de Dios y de los decretos de Dios no podemos hacer. Por ejemplo, ¿qué? Te prometo que todo va a estar bien. ¿Alguna vez escucharon a alguien prometer eso en las películas? Te prometo que todo saldrá bien. Hermano, nadie puede hacer tal promesa, nadie puede prometer semejante cosa, a no ser que tenga el poder de controlarlo absolutamente todo y nada se escape de su mano. Es casi blasfémico hacer esa promesa. Nuestro Dios, sin embargo, sí tiene el poder para prometer de manera contundente. Él sí puede prometer y decirnos todas las cosas ayudan para tu bien. Todo. No algunas, todo. Y esta desgracia, todo. Y esta pena, todo. Y esta tormenta, todo. Porque Él tiene el poder de controlar el todo y el universo entero. Él sí tiene ese poder.
Así que repito, sus promesas no son como las nuestras. Las nuestras son falibles y son condicionales y dependen de Él. Pero sus promesas son seguras porque Él es fiel, porque Él es veraz, porque Él es omnipotente. Continúa diciendo el verso capítulo 12 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certidumbre de fe, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y si se fijan bien, masticando bien estos dos versículos, si se fijan bien, aquí hay una exhortación a que sigan adelante peleando la buena batalla en base a el Dios fiel que hace promesas y las cumple. Repito, fíjense cómo al final del verso 12 les dice a estos hermanos, les dice que sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Promesas de quién? Promesas de Dios. Así que imiten a estos hombres y mujeres que vivieron esperando en el Señor. De hecho, que es como una antesala a lo que Él va a hacer en Hebreos capítulo 11. Cuando después de definir la fe, Él va a hablar de todos estos hombres y mujeres que esperaron pacientemente, en esperanza, las promesas de Dios. Así que el escritor dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Les dice que desea que cada uno de ellos muestre el mismo empeño en seguir a Cristo hasta el final, siendo diligentes, ocupándose en las cosas que tienen que ver con el crecimiento espiritual, el servicio a los hermanos, el servicio en sí, la oración, el estudio de la palabra, el congregarse y tomarlo como un mandato, la predicación del Evangelio. Así que ellos tenían que ocuparse en estas cosas y ser diligentes en ellas, solícitos hasta el fin, para que ellos crezcan así en la fe. Esto los iba a llevar a una plena seguridad en la fe. Por eso dice el texto, para plena certidumbre de esperanza, para una plena seguridad en la fe. Y aquí vemos cómo encajan las palabras del verso 12, cuando los insta a que no se hagan perezosos, sino que sean imitadores de las grandes figuras de la fe, figuras que, repito, van a ser más fuertemente estudiadas en el capítulo 11. Estos son aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Ya las han heredado en parte, están en la gloria, pero las heredarán plenamente en la manifestación plena del Señor Jesucristo. Así que el gran llamado aquí para ellos y para nosotros es seamos imitadores de aquellos que confían y esperan en el Señor. Dice Kistemaker, el escritor de Hebreos le dice a sus lectores que deben imitar a los santos en su confianza, perseverancia y celo fieles. Dios nos manda que cuando escuchamos sus promesas, vivamos en la expectativa y la esperanza del cumplimiento de ellas. Las promesas de Dios deben de generar en nosotros expectativa y esperanza en cuanto al cumplimiento de ellas. Algunas de ellas son promesas presentes y otras son para la era que sigue, para la vida venidera. Ahora, para que la idea quede aún más fija, más firme, el autor va a recurrir a un gran ejemplo de perseverancia y paciencia en las promesas de Dios. ¿Saben quién es? ¿Quién es el padre de la fe? Él va a recurrir al ejemplo de Abraham. Dice el verso 13 y 15, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo
jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Se refiere a la promesa, pero dentro de la promesa de Abraham hay muchas promesas. Hermanos, si hay alguien en el Antiguo Testamento que ejemplifica el concepto de esperanza, hermanos, ese es nuestro padre Abraham. Él creyó y llegó a ser el padre de muchas naciones y a ser considerado como el padre de la fe. Dice Romanos capítulo 4, 18, Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y hermanos, aquí yo creo que ya que estamos exaltando a Abraham como un gran ejemplo de paciencia, perseverancia en las promesas de Dios, yo quiero decirles que miren cómo Abraham es citado como un ejemplo de paciencia y perseverancia en las promesas de Dios, aun cuando su paciencia y esperanza no fueron perfectas. Hermanos, todos aquí conocemos la historia, ¿verdad? Todos aquí conocemos la historia de Abraham. Y miren cómo el escritor sabe. El escritor sabe que está escribiendo a judíos y que ellos conocen perfectamente la historia de Abraham, junto con sus tropiezos. Pero aún así, Abraham supo levantarse y seguir, y eso lo convierte en un ejemplo perfecto para ellos y para nosotros en cuanto a lo que es esperar en las promesas de Dios. Y yo diría aquí una pregunta: ¿cuántos de nosotros aquí presentes hemos tropezado en creer o no en las promesas del Señor? Es más, incluso Pablo, cuando escribió a los romanos, sabiendo perfectamente que los romanos conocían la historia de Abraham, cita a Abraham en el 4:18 como un ejemplo. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos dudado de las promesas de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos apartado, habiéndonos engañado, buscando caminos más fáciles? ¿Cuántas veces hemos imitado esos errores? Ante esto debemos de arrepentirnos, poner nuestros ojos en Jesucristo y sus promesas y seguir por ellas. Miren, el texto no nos lleva a profundizar a detalle en la promesa que Dios hizo a Abraham, sino más bien lo que está haciendo él, el escritor, es llevarnos a ver a Abraham como un ejemplo de un hombre que vivió por la fe dentro de su imperfección. Y bendito este ejemplo, hermanos. Qué alentador este ejemplo. Qué alentador cuando la Biblia expone a nuestros héroes con todas sus falencias y nos muestran un formato de vida vivible, real. Yo realmente me molesto cuando se presenta a héroes de la fe con un perfil, hermano, inalcanzable. Ellos allá, nosotros aquí. La palabra de Dios no hace eso. No ha hecho eso con Pedro, ¿verdad que no? No ha hecho eso con Pablo, no. No ha hecho eso con Tomás. No ha hecho eso con los profetas. Los ha expuesto tal como son y son citados como ejemplo. Hermanos, es más, en Hebreos capítulo 11 hay algunos ejemplos con cuales ustedes tendrían algunos problemas. Sansón está ahí. En Hebreos capítulo 11, Sansón está ahí. Así que cuando habla que seamos imitadores de estos que vivieron por la fe, y estos sean citados en Hebreos capítulo 11 y veas la lista, ahí está Sansón. Y aunque cayó terriblemente, al final su vida se entregó completamente al Señor y se inmoló por la causa de Cristo.
Así que el autor quiere que miremos a Abraham como un ejemplo, junto con todas sus falencias. El autor no solo quiere que pongamos nuestros ojos en Abraham, sino que también ahora él va a llevarnos a aquel que ha hecho la promesa. Nos va a llevar a pensar en Dios. Básicamente la idea es que cuando una persona hace un juramento, obviamente para darle validez a su juramento invoca una autoridad mayor. Es por eso que los hombres usamos la frase juro por Dios, juro por la patria, o los hombres juran por algo que consideran superior a ellos. Pero Dios, no habiendo alguien mayor que Él, juró a Abraham por sí mismo que le cumpliría la promesa. La promesa. Hermanos, ¿vieron cómo Dios interactúa con nosotros? E incluso aquí entran nuestras formas simplemente para darnos esa tranquilidad. Básicamente lo que nos está diciendo es que así de sólidas, seguras y fieles son las promesas de nuestro Dios. Dice en el verso 16 y 17, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, Dios, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos, Él quería mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso, nos hizo un juramento. Dios hizo un juramento. Dios no tiene que hacer ningún juramento, pero Dios lo hizo simplemente para mostrarnos más abundantemente lo sólido, lo inmutable de su consejo, de sus planes. Básicamente el verso 17 nos dice que Dios, queriendo mostrarnos claramente a los herederos de la promesa que sus propósitos y planes son inmutables, nos lo confirmó por medio de un juramento. Y miren cómo el autor nos hace parte de la promesa a Abraham, llamándonos herederos de la promesa. Dios prometió a Abraham y somos herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y luego dice el verso 18, para que por dos cosas inmutables, ¿cuáles son estas dos cosas inmutables? Su promesa y su juramento. Seamos confirmados. Dice un comentarista, Dios ha dado su promesa inmutable, que no cambia significa inmutable, no muta. Dios nos ha dado su promesa inmutable y ha confirmado esta promesa por medio de un juramento inmutable. Y esto es una seguridad para nosotros. ¿Por qué? Porque es imposible que Dios mienta, dice el verso. Es imposible. Estas dos cosas, la promesa de Dios y su juramento, la promesa de Dios y su juramento, son una garantía. Y miren cómo dice el texto. Es para que nosotros tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, para aferrarnos a la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es esta esperanza puesta? Jesucristo. Dice el verso 19, la cual tenemos como ancla del alma. La promesa de Dios y su juramento es un ancla para el alma que penetra hasta dentro del velo. La esperanza en las promesas de Dios es como un ancla que da estabilidad y seguridad al alma humana. Quiero leer lo que escribe un comentarista sobre esto y dice lo siguiente. Básicamente la imagen propuesta aquí es vívida y descriptiva. El escritor está aquí pintando un cuadro de una barca siendo sacudida por las olas de una tormenta, pero se mantiene firme en su sitio por un ancla invisible que se aferra al fondo del mar. Así el alma del hombre sacudida por los vientos y las olas de la duda tienen un ancla segura de esperanza firmemente arraigada en Jesús. Hermanos, el propósito de Dios de salvar a los creyentes
en Jesucristo es firme, inalterable e inviolable. Hermanos, ninguno de nosotros, ningún creyente debería dudar de la voluntad de Dios, de la voluntad que Él tiene para salvarnos, puesto que Dios da una seguridad perfecta de que su naturaleza y sus propósitos son absolutamente inalterables. Dios prometió a Abraham una descendencia cuantiosa, su pueblo, y nosotros somos parte de ese pueblo por medio de Cristo Jesús. Esta verdad debe ser un ancla para nuestras almas. Debió de ser un ancla para los hermanos que estaban leyendo esto en medio de toda esta tribulación. En los últimos versículos, el escritor concluye volviendo al tema que había pausado en el capítulo 5, versículo 10, el sacerdocio de Cristo conforme al orden de Melquisedec. Tema que vamos a tocar en los próximos domingos más a profundidad. Pero aquí al final él toca un poquito del tema. Al final de la pausa, él toca el tema diciéndonos que tenemos un ancla, obviamente, una esperanza segura y firme que penetra hasta el velo del templo. Y dice así: hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Quiero que recuerden, como habíamos ya estudiado domingos pasados, que el velo del templo, detrás del velo del templo estaba el lugar santísimo, lugar al cual no podía entrar ningún hombre, solo el mediador entre los hombres y Dios, el sumo sacerdote. Cristo es aquel que entró en aquel lugar inaccesible, llevando nuestro pecado y llevando nuestras culpas. Él fue tras el velo y murió por nosotros, siendo mediador entre nosotros y Dios. Conclusión y recapitulación. Estos hermanos a quienes fue dirigida esta carta, estos hermanos estaban pasando por momentos de angustia y dudas. Por causa de las persecuciones, por causa de las luchas propias de la vida cristiana y también al ver cómo personas que habían afirmado creer y habían luchado con ellos estaban negando la fe y volviendo atrás. Esto, como ya habíamos hablado al inicio, puede tener un enorme efecto desalentador en una congregación. Así que el autor de Hebreos pastoralmente los anima anclándoles a dos conceptos: la justicia de Dios y la fidelidad de Dios. Estos dos atributos que nos llevan a pensar en los demás atributos. ¿Saben por qué? Porque todos los atributos de Dios están entrelazados, hermanos. A manera de estudio los dividimos y los especificamos, pero todos ellos están entrelazados y uno nos lleva a meditar en los otros. Ahora, miren esto, creyentes aquí presentes. Hoy, aquí y ahora, hoy, el atributo de la justicia de Dios es de ánimo para nosotros. Este atributo que en algún momento fue una mala noticia. Ya que al encontrarnos con la terrible verdad de que Dios es santo, perfecto, bueno y por ende justo, que da a cada uno lo que le corresponde, Él debe de castigar a los que han hecho lo malo. Y nos encontramos con que somos nosotros esos malos. Así que hoy es una buena noticia. Hoy el texto trae consuelo para los creyentes en base a la justicia de Dios, en base a que Dios es justo. Afirmándoles a ellos, afirmándonos a nosotros, que Él no se olvida de las obras que hemos hecho por amor a Él y por el avance de su nombre. Pero, si aquí hay alguien
que no está rendido al Señor Jesucristo, la justicia de Dios no es una verdad que pueda consolarte o animarte. No lo es. Porque por causa de las cosas que has hecho, hay una deuda tuya delante del Dios santo y justo, del juez eterno, ante quien algún día vas a tener que comparecer, a su debido momento. Obviamente tampoco, si estás rendido a Cristo, si no estás rendido a Cristo, obviamente tampoco las promesas para su pueblo son de ánimo para tu vida. ¿Por qué? Porque si alguien no tiene parte con Jesús, tampoco tiene parte en las promesas o con las promesas de Dios. Cuando un grupo de judíos enfrentó a Jesús en Juan capítulo 8 del 39 al 41, y estos judíos decían, nuestro padre es Abraham, nuestro padre es Dios, Jesús les dice, si el padre de ustedes fuera Abraham, ustedes harían las cosas que Abraham hizo. ¿Me creerían? Y si vuestro padre fuera Dios, ciertamente ustedes me amarían. Aquel que no tiene parte con Jesús, tampoco tiene parte con las promesas de su Padre. Así que básicamente la cosa es así. O somos herederos de la promesa, o no somos herederos de la promesa. O somos hijos de Abraham, o no somos hijos de Abraham. Descendientes suyos. Pero la justicia de Dios, la santa justicia de Dios, puede pasar de ser una desgracia en tu vida a ser de fuertísimo consuelo si de todo corazón reconoces que hay perdón en Jesús, que Jesús sufrió por tus pecados, que el Padre, el juez santo y justo, tomó a su Hijo y lo destrozó como si fuera que Él cometió cada pecado tuyo. Él por nosotros, para que luego seamos nosotros por Él. Él vivió esa vida que nosotros no podemos vivir, cumpliendo perfectamente la ley, pasándonos sus méritos, para que en el día de tu juicio Dios te diga, adelante, justo. Pero no en tus méritos, sino que en los suyos. Adelante, bendito. Porque en la cruz toda tu inmundicia y todos tus males y perversiones fueron cargados en Él y Él fue destrozado. Repito, como si fuera que Él vio páginas pornográficas, que Él mató, asesinó, se drogó, adulteró, fornicó, blasfemó. Todos los pecados del mundo, todos los pecados de su pueblo fueron cargados en Él y Él fue destrozado. Una frase teológica es, maldito vicariamente, maldito en lugar de. Y el precio de nuestra paz fue sobre Él. Y su Padre lo hirió. Él vivió el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él vivió en carne propia el Salmo 22 para que vos y yo hoy aquí estemos cantando el Salmo 23. No hay 23, sino el 22. Él sufrió. Y si aún no estás rendido a Jesucristo, hermano, persona aquí presente, hay una posibilidad que a partir de aquí pasemos a ser hermanos si en tu corazón reconoces plenamente el señorío del Señor Jesucristo. Así que el llamado sigue firme y este sí es el mensaje de Cristo que sigue vigente. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. 。
No importa lo que hayas hecho, no importa en qué te hayas convertido, no importa qué tanto hayas humillado tu cuerpo, no importa qué tanto hayas deformado la imagen y semejanza de Dios en tu persona. Si Dios te está llamando hoy, no endurezcas tu corazón. La batalla no va a ser fácil, amén. Los que están ya aquí hace un tiempo, amén. La batalla no va a ser fácil. Van a haber momentos de mucha duda, amén. El mundo va a golpearte con fuerza, con todo lo que tiene. ¿Es así? Y no siempre vamos a permanecer en pie después de cada golpe. Van a perder muchas cosas y muchas de ellas van a doler muchísimo. Pero al final nada es comparable con la paz de Dios, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Así que, en Jesús, la justicia de Dios se vuelve en una buena noticia y las promesas de Dios en nuestra esperanza. Esperanza que es como un ancla que evita que nuestro barco, nuestras vidas, nuestro barco se deslice en medio de la peor de las tormentas. Amén, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Guíanos con tu Santo Espíritu. Señor, nos regocijamos y nos animamos en tu justicia. Justicia que en un momento dado fue una mala noticia, pero hoy es una bendición, Señor. Sabemos que no olvidas las cosas que hacemos, Señor, y las cosas por recompensas, pero también sabemos que no las olvidas, Señor. Algún día, Señor, estaremos en tu presencia. Y nuestro anhelo es poderte decir que hemos peleado la buena batalla. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te ruego que nos guíes. Te ruego, Padre, que nos guíes a anclarnos en tus promesas, que son muchas, Señor, son muchas. Ayúdanos a anclarnos en ellas, a sumergirnos en ellas, a gozarnos en ellas, a fortalecernos en ellas, Señor, para poder permanecer en medio de la tormenta. Queremos ser instrumentos en tus manos, Señor. Gracias por todo, gracias por tanto. En tu santo nombre. Amén. Amén.